Amigos, ustedes ya conocen esta personita que les voy a presentar a continuación porque es muy amiga y muy querida y colaboradora de este programa, América Gutiérrez. ¿Cómo estás, Ami? Muy bien, Clau. Esas súper felices lecturas que nos hacen Sí. ponernos a leer mucho más de lo que mucha gente lee. La verdad es que yo te agradezco. Pero los que nos trajo hoy no los he leído, que quiero aclarar. Luego me andan regañando por no leerlos, pero pues no me llegaron. Y además, ¿saben qué pasa? Que sí los mandaste, eso sí lo tengo que decir. Pues siempre son sorpresas. Y como se trataba del mes de la mujer, al final de cuentas, pues se trataba de una lectura que tuviera que ver con mujeres. Y en este caso, pues, ¿qué nos trajiste, bonita? Cuéntame. Pues mira, a mí me da pavor hablar como de un solo feminismo. En general, a las que no somos como radicales o no tomamos como partido de sí, hay que acabar con los hombres, te toman como mala feminista. Yo en general digo que soy feminista y femenina, que lo único que quiero como Margaret Atwood es que nos traten como un ser humano, que tengamos las mismas oportunidades, que podamos ganar lo mismo, que podamos decidir qué comemos, qué nos ponemos y a quién cogemos. Así, Perfecto. ¿no? Okay. Entonces, pues quiero empezar con uno de los emblemas pues, del feminismo, alguien que dejó muy claro que, pues, que de ninguna forma somos un subgénero o la costillita de Adán, sino más bien alguien que piensa por sí misma. Y también una cosa que es terrible, ¿no? Simone de Beauvoir decía que la gente feliz no tiene historia, que ella es solidaria con las mujeres que logran alcanzar sus objetivos, que asumen su vida, que son científicas, filósofas, revolucionarias, pero también tiene una empatía muy grande de aquellas que son dependientes emocionales, de aquellas que no aceptan la vejez, de aquellas que sufren tragedias dentro de un vaso de agua. No tenemos por qué juzgarlas tampoco. Entonces... bueno, ciertamente ella no vivía con Sartre, ¿verdad? Cada quien vivía en su casa, ¿no? Sí, pero de lo que hablamos también ahorita es que al final terminó cuidándolo cuando estaba viejo y quedándose ciego. O sea, las mujeres en general terminan con ese sentimiento de lealtad y de pareja que, pues, yo no he sabido de ningún hombre ni grande ni pequeño que se quede cuidando a una mujer. Ciertamente, hablando de esto, ayer veía apenas La chica danesa, no la había yo visto, y cómo ella es capaz pues no nada más no perdonar, porque no es un tema de perdón, pero como sí de aceptación y de seguirlo queriendo y protegiendo hasta el final, como dices tú. Sí, digamos que las mujeres somos un poco más maduras en eso, aunque hay algunas que lo sufren demasiado. En general, ahorita el término ya se volvió muy de moda, se llama resiliencia, ¿no? Está de modísima, ¿verdad? Sí, pero antes era pues ser considerada con el otro y decir, bueno... O abnegación, podría ser. Ajá, podría ser. No, pero, porque resiliencia tiene más que ver con la capacidad de resurgir, ¿no? Ajá, y no está... Y, por ejemplo, ahí en La chica danesa, ella sí se siente triste, pero no lo sufre. O sea, al final sabe que la persona que ama es feliz y eso tiene mucho que ver con... Me encanta. Asumir que algo que me hace daño, pues hace feliz a otro. Eso está bien difícil, o sea, no sé... Sí, no, pues es que ese es amor verdadero, ¿no? Entonces, digamos que La mujer rota son 3 relatos que hablan acerca de estas mujeres que no se hicieron cargo de sí mismas, pero que no por eso su historia es menos importante o menos interesante. Entonces, creo que es como las 3 grandes historias de fracaso que te hacen pensar en que una vida no está desperdiciada si no consigues lo que quieres, ¿no? Entonces... Sí. O sea, para algo estás y sí. Sí, entonces... Hay gente que cumple ciertos objetivos y hay gente que cumple otros muy altos o muy abajo, pero al final, pues, la existencia es de cada quien, ¿no? Y seguramente todos han recomendado El segundo sexo o La ceremonia del adiós, donde vemos de manera muy autobiográfica cómo fue su relación madura, abierta, incondicional. Pero yo creo que dentro de su ficción hay cosas muy valiosas que nos enseñan muchísimo más acerca del feminismo y de asumirnos como mujeres, ¿no? Al final de cuentas, lo único que queremos es ser tratadas como seres humanos. O sea, esa cuestión de o poner la bota o que te pongan la bota, pues es igual de agresiva de un lado para otro y de regreso. Sin Entonces, duda. Yo creo que no hay que confundir, ¿no? Porque efectivamente yo no creo que mujeres que piensan como tú o como yo caigas en ser feminista. Una cosa es defender los derechos de una mujer como un ser humano, como bien dices, y otra cosa es pues que no tengas claros que somos distintos, ¿no? Al final somos complementarios y somos diferentes, afortunadamente. A ver, ¿qué otro? Bueno, este me encanta, este me lo voy a echar. Ya este es uno de los libros que tengo que confesar que me hizo llorar cuando lo leí. Yo no tenía idea de quién era Svetlana Alexievich el día que anunciaron que se había ganado el Nobel. Se me hizo muy extraño que
esperando que se lo llevara un escritor de ficción, teniendo las apuestas en general. Yo soy muy fan de Salman Rushdie, dice que es alguien a quien no se lo van a dar jamás. Apareciera un nombre como Svetlana Alexievich, bueno, luego aparece Bob Dylan, entonces ya nada nos sorprende. Sí, claro. Sí, seguramente mañana se lo pueden dar, no sé, a Platanito. No, imagínate. Sí, saludos. Es que ya no sé, sí, saludos, pero es que ya es muy complicado, es como los Óscares. Yo ya... Ya no saben en qué creer, ¿verdad? Me dé muchísimo gusto que se lo gane Guillermo del Toro, luego ya no sabes quién se va a ganar. Oye, hablamos de él como una hora, ahorita que quedas con los libros me vas a decir qué opinaste de esto. No, yo estaba feliz. Sí, yo igual. Bueno, seguimos con Svetlana. Ella tiene 4 libros, o sea, toda su biblioteca es muy difícil porque pues, nos habla de los rostros ocultos de la guerra, ¿no? O sea, el libro por el que se supone que se ganó el Nobel es Voces de Chernobyl. Entonces ahí te das cuenta de cómo la política oculta todas las desgracias humanas en pos de no salir raspados, y te das cuenta que hay unos personajes, lo peor es que no son personajes. Cuando ya llegas a mayo de 1960 y tantos, dices, todo esto sucedió, entonces tu corazón se hace así, como una pasita, entonces sabes que no son personajes, que no es ficción, que es un periodismo narrativo que alcanza un entramado tan fino que piensas que estás leyendo una novela. Pero eso también juega en tu contra, porque terminas y empiezas a llorar. Cuando yo leí acerca del primer regimiento, que una mujer no había contado nunca, que había tenido que asesinar a su hijo para que no mataran a 250 personas, evitando que llorara, o sea, también es como un shock. O luego de la primera piloto que su papá le dijo, no, siempre hemos sido metalúrgicos, ¿por qué te vas a meter a la guerra? Se mete a la guerra, se enlista, es una gran paracaidista, se entera después de hacer como todas las maravillas por su patria que muere su esposo, pues tenía también 19, 20 años, regresa a ver a su hija de 2 años a la que no ha visto desde que la parió, le pide perdón y se vuelve a enlistar porque no puede vivir pensando en que su hija va a vivir rodeada de violencia, ¿no? Que ella tiene que seguir defendiendo a la patria. Entonces, podríamos decir que no fue buena madre, que la abandonó con los familiares, pero siguió luchando porque en Crimea o en donde la niña crecía, no tuviera que protegerse de una bomba o no tuviera que esconderse del ejército enemigo para que no la violaran. Entonces, cada cosa que lees en este libro, que sabes que son de mujeres que sobrevivieron, de mujeres que ya están muy grandes, de mujeres que no solamente tuvieron que comer estiércol porque era como lo único caliente y con agua que encontraban caminando, o sea, sí, yo lo único que digo es que debes de tener un momento en la vida en el que no estés como tan sensible, porque para leerlo. Realmente no vas a salir al mediodía brillante y a decir qué bonita es la vida después de haber leído este libro, pero es como un balde de agua fría que necesitas tener cuando estás llorando, ay, que me dejó el novio, que no me pusieron like en Facebook y todas esas tonterías. O sea, yo les recomiendo que le dejen, sobre todo a las adolescentes, un libro de Svetlana Alexievich. Entonces, ¿de dónde era ella originaria? Ella es rusa. Ah, rusa. Ajá, es rusa, pero es de la parte esta que se están peleando que se llama Crimea. Uh-huh. Entonces, ella no solamente documentó esto, aparte de Voces de Chernobyl, tiene La guerra no tiene rostro de mujer, que se me hace el más como intenso en los relatos, yo creo que porque tiene que ver que son mujeres, pero también tiene uno que se llama Los muchachos de Zinc, que es sobre todo los chicos que se fueron a la guerra de Afganistán, de cómo regresaban, o sea, cómo eres antes y después de matar. Eso es así, totalmente diferente cómo se vuelve el ser humano. Y el último, que completa la colección, tiene que ver con los niños. Entonces, yo creo que todavía tengo que esperar para leerlo, porque justo como soy mamá, uno de los niños una de las digamos, franjas poblacionales que más sufre la guerra de manera injusta son los niños. Entonces, y bueno, el libro se llama Últimos Testigos, entonces ya te imaginarás qué tipo de testimonios tiene, ¿no? Entonces, creo que es muy fuerte, pero más allá de la lucha entre, que ahorita yo sé que la cuestión de el abuso de poder sexual en las grandes productoras, con las actrices, o sea, aquí es todas esas mujeres que el gobierno ocultó que lucharon, y que creo que tiene muchísimo que ver con esto de ocultar qué son las cosas que de manera equitativa se hicieron entre hombres y mujeres para defender una patria. Yo creo que tiene mucho más que ver con el feminismo real esto,
que todo lo demás, que yo también digo que en su momento ya sé que es muy difícil que tú puedas como compartir cuando hay un abuso en contra tuya porque quizá no te diste cuenta, pero no sé, tenemos que ir como asumiéndonos también de cuáles son las cosas que decidimos nosotras, ¿no? Sin Ser duda. como muy responsables con las decisiones, ¿no? Y asumirlas, ¿no? Porque también estarle echando la culpa a los demás, pues Sí, no. pues pero tampoco está bien ser una víctima. O sea, Así aquí es. hay mujeres que podrías decir es que son víctimas y se podrían echar a llorar, ¿no? Hay una cosita súper chiquitita donde nada más te relata cómo una mamá está besando y abrazando a su hija y la hija dice, es que ya no te voy a volver a ver nunca en mi vida. Entonces, ese tipo de reflexiones luego no las tenemos, que ella sabía que se estaba yendo a la guerra, pero que su mamá podía morir en cualquier momento porque ya estaba muy grande. Entonces, no sé, Wow. sí. Pues entonces un libro fuerte, pero se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Muy bien. Vamos a ir a un corte, estamos platicando con América Gutiérrez en Felices Lecturas. Ahorita volvemos. Claudia Arellano, contigo.